qué explica que esta vez no haya ese establishment que servía de corrector como en el pasado? ¿Cuál es el elemento nuevo que hay que ya, como te digo, está atentando con esa democracia formal que tú me aceptas? La formal sí, pero Sí. es que lo que se está dañando no es la sustancial, es la formal que se ha tenido Sí, sí, sí. siempre. Y la que hay en la mayor parte de los Entonces, países. de repente, cuando tú ves un señor que demanda al New York Times, que extorsiona a New York University, a Harvard University, al el MTI, o sea, tú dices, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que antes podían procesar eso porque entre sus sectores dirigentes se reconocían, ya hoy no se reconocen. Estados Unidos perdió la capacidad de generar consensos por vía de sus instituciones. Y una de las características que tiene Sí. Donald Trump es que él por fuera de las instituciones es que él opera su lógica de poder. Fíjense como incluso en su propia comunicación, ¿dónde es que Trump comunica la mayoría de sus cosas? En una red social que él creó que se llama Truth Social. Ahí es que él me dice las cosas que va a hacer. Ya no es con comunicados específicos de la Casa Blanca y demás. No, es él comunicando por su lado. Hay que ver muy bien, a mí me parece, en este caso, la cuestión de la lógica política de Donald Trump, de qué elementos de esa lógica él está expresando. Entonces, ¿cuál es el problema de Estados Unidos en lo que estamos hablando? Precisamente de que entre sus élites dirigentes no se reconocen entre sí. Para Obama, Donald Trump es un fascista. Y para Donald Trump, Obama ni siquiera es norteamericano. Donald Trump se dio a conocer en el 2015, Bueno, en el 2013-14. el vicepresidente sostiene eso, que los norteamericanos de verdad son los blancos, Bueno, están los proponiendo, colorados. hoy día están proponiendo que a una congresista de Minnesota, se llama Ilhan Omar, están proponiendo que le revoquen la ciudadanía, porque ella entró como niña a Estados Unidos, que se la revoquen y la deporten. Eso está proponiendo esa gente. Entonces, en Estados Unidos hoy día, ese berenjenal que se ha armado en esa sociedad es como consecuencia de que no hay posibilidad de hacer consenso. En toda sociedad, la clave para estabilizarla es la posibilidad de generar consensos. Y eso dentro de un marco de democracia formal, sustancial, etcétera, pero es cómo se pueda generar consenso, porque toda sociedad tenga una orientación de izquierda o una de derecha, debe tener un elemento de dominante que le estabilice. En Estados Unidos eso no lo hay hoy. Te pregunto, ¿hasta qué punto esto conecta con la decisión de Nixon, aconsejado por Kissinger, de acercar la economía norteamericana a aquella China de los años 70 y convertir a China en lo que convirtió, que fue la gran factoría del mundo? Viene el neoliberalismo, se empobrecen las clases medias del centro de los Estados Unidos, comienza la pobreza. ¿Hasta qué punto? Explícame un poco si tú compartes esa apreciación de que quizás, porque es que esto no se ve, qué sé yo, la derecha está en Italia, va a Francia, está en muchos países y todavía por lo menos el protocolo democrático, la formalidad democrática se respetaba. De repente tú tienes un loco, o sea, además de la parte moral de un tipo condenado. Entonces, ¿hasta qué punto fue un error, como tú lo ves, o fue un acierto de los norteamericanos en el 73 que Nixon escuchara a Kissinger, se asociara a esa China comunista, esa mano de obra barata, pero pasó lo que pasó? Hablemos un poquito de eso. Bueno, eso tiene Cocorícamo, ¿verdad? Sí, eso y tiene mucho que ver. Donald Trump, uno de los elementos claves del éxito de Donald Trump es que es quien le da voz y representación política a la clase media blanca, empobrecida, precarizada del llamado Roosevelt, que son los otroras estados, cinturones industriales de Estados Unidos. Es el voto duro de él. Ese es el voto fundamental de Trump, el voto duro, porque es esa clase media precarizada, blanca, donde los hijos entienden que no van a poder vivir como sus padres. Y se ha roto la gran promesa americana, que fue con la que Franklin Delano Roosevelt construyó el imaginario estadounidense moderno, que es el del American Way of Life. Que tú estudiabas, te casabas, tenías un trabajo, te comprabas lavadora, te comprabas un carro para pasear por la tarde, para hacer las alitas barbecue en un patio. Todo eso se ha roto en los Estados Unidos. Hay una gran incertidumbre. Los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. Uno de los principios del capitalismo es el de la propiedad.
y como elemento ideológico del capitalismo es esa promesa de que un día vas a ser propietario. En Estados Unidos hoy hay menos propietarios que en China. Ese es el mundo que estamos viviendo, Pablo, en el siglo XXI. Un joven de 18 a 25 años tiene casi 60% más probabilidad en China de ser propietario que en Estados Unidos. Entonces, esa clase media que ha sido la derrotada, la afectada por esa lógica globalizante que convirtió a China en el modelo, en la fuerza económica que es hoy, y con un sistema comunista centralizado en China que le permite aprovechar mejor esos acumulados, porque en China no hay oposición, en China no tienen que lidiar con unos locos que crean un podcast y te desestabilizan un país diciendo lo que sea. En China entonces pueden controlar, darle una direccionalidad. La no democracia tiene muy pocos, pero algunas ventajas. Bueno, hay un famoso latinoamericano, Pablo, que tú conoces muy bien, que decía la democracia es muy buena, pero el control es mejor. Yo creo, hay un latinoamericano muy famoso que decía eso. Y entonces en China le están dando, tiene una capacidad de procesar esas cosas más alta que Estados Unidos, sin lugar a dudas. Pero eso tiene una gran influencia. Es la ventaja de China en esta guerra, porque ¿de qué manera? Tú sabes que este programa tiene un sinólogo de cabecera que es Iván Gatón. Entonces, pero te quiero preguntar, ¿de qué manera logra China entre el 70 y el 2020 voltear? O sea, aquel moridero de pobres que era esa China de los 50, 60, una gran, que ni en Pekín había mucho esplendor. De repente pasan 50 años y fíjate los datos que tú me estás dando, es la gran factoría del mundo, ya está destronando los vehículos europeos en Europa, para no hablar de las calles dominicanas, pero ya entonces ya producen cosas con calidad, porque antes, bueno, eran baratos, pero la calidad, o sea, ¿qué es lo que, cómo lograron los chinos en 50 años transformar ese país de esa manera? Lo que pasa es que la cuestión china hay que trasladarla un poco más atrás en la historia. Okay. China ya en el Deng Xiaoping, o más para atrás. Siglo XV. Anda para en el siglo XV, China dejó de ser centro del mundo. Exacto. El centro del mundo, el eje de la centralidad mundial se desplaza de Asia al Atlántico Norte, cuando se da el llamado descubrimiento de esta parte del mundo. Claro. Entonces, las posibilidades que para Occidente le abrió el hecho de haber descubierto esta parte del mundo es lo que termina, les da el acumulado económico y de control para desplazar a China. Entonces, China es desplazada desde el siglo XV, pero antes de eso era el centro del mundo. Fíjate que muchos de los grandes inventos que se le atribuyen a Europa venían de China. La pólvora, la imprenta, la pasta, el papel, eso venía de China, entre los siglos XIII, XIV y XV. Pero entró en esa decadencia a partir de 1492. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir un poco más de la mitad del 20 hay una negociación con el gran imperio y esta gente en 50 años, ¿qué es lo que ha pasado? Pero lo que quiero decir es muy importante. Lo que está pasando hoy no es nuevo. China está volviendo a ser el centro del mundo. El eje del mundo se está volviendo a desplazar a donde estaba en el siglo XV, que es en el sudeste asiático. Pero ¿qué hizo China para lograr esta transformación? Porque el liderazgo occidental de Estados Unidos tiene fácil explicación. Nació republicano, nació burgués, la Primera y Segunda Guerra Mundial aprovechó la coyuntura. Muy bien, ok. Max Weber lo explica, perfecto. Pero, ¿de qué manera este país, ¿cuántos son? Pon tú 30, en 55 años, este país se ha volteado? Pero es que porque en el 15 sale de ser el centro. Sí, pero hasta el 20 sigue fuera del centro. Es a partir de Nixon, Kissinger, que ese país comienza a luchar contra la pobreza, a disminuir grandemente su número de pobres y estas cosas. Es una cosa extraña, ¿eh? Sí, por eso, pero hay una reconfiguración mundial que está en curso donde se mueve y se desplaza el centro. Ahora, ¿qué ha hecho China? China lo que hizo fue el rol que le tocó a China, que eso fue diseñado por Kissinger y ese sector, el rol que se le dio a China como gran manufacturero mundial le permitió generar un acumulado económico que ahora China lo está utilizando para pasar de una economía
que estaba basada en la manufactura, una economía intensiva en el uso en la creación y uso de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras las sociedades occidentales están entrando en una crisis muy profunda, Sí, en China se está fortaleciendo su sistema político cada día más. claro. Entonces, hay un El elemento. bienestar económico fortalece lo político. No, y aquí hay un elemento central. Nos habían dicho todo el siglo XX que la economía política marxista estaba equivocada. Y si quien no crea lo que yo estoy diciendo, que busque y lea el último libro de Xi Jinping. Xi Jinping dice que la economía política marxista es la que tiene la razón. Y en China se está haciendo lo que decía Lenin a principios del siglo XX, capitalismo de Estado, como una fase transitoria. Porque esto que yo estoy diciendo, esto lo dice Xi Jinping. Y esto lo decía en el 1979 Deng Xiaoping. Lo que parece ser es que, y en China parece que eso se magnifica por las dimensiones que tiene continentales y de miles de millones de habitantes, es que los países en la llamada vía de desarrollo necesitan un fuerte control estatal de la economía para poder diseñar proyectos de largo plazo. Y esa es la capacidad que ha tenido China, con unas dimensiones, vuelvo y digo, continentales y más de 1.000 millones de habitantes, que le ha permitido diseñar proyectos y generar un tipo de estabilidad desde la conducción política de la economía que no tienen otros países. Sin embargo, ahí entramos a una discusión que quiero tu opinión. China ha avanzado porque pasó al capitalismo, a las prácticas capitalistas, a que llegara la propiedad privada, las inversiones extranjeras, o es un capitalismo de Estado, es un socialismo que utilizó elementos del capitalismo y ha triunfado, o es sencillamente un capitalismo de Estado que dejó la parte político-represiva para que controle al país políticamente en manos del Partido Comunista Chino y se abrió a la economía capitalista. China, Porque el mérito podría ser del capitalismo, el que funciona. No. Entonces, tú avanzaste cuando entraste a las reglas del capitalismo, libertad de empresa, inversión extranjera. En China libertad de empresa no hay como la conocemos aquí. En China usted puede hacer una empresa si se pone de acuerdo con las autoridades del Partido Comunista de ese estado. Así funciona China. Sí, pero esa no es ni Cuba, ni Corea del Norte. Porque a Cuba la pueden bloquear y a China no. Ni la URSS. No, es que. No, pero tampoco no, pero la URSS. Tú, a la URSS hasta el 90 tú no podías venir a teorizarle con empresitas. Sí. Pero a Brezhnev tú no le vendías empresitas. Sí, pero a ver. Porque hay mucho de esto de que solo el capitalismo funciona. No, el capitalismo ha sido muy exitoso y es muy bueno en algunas cosas y en otras no. Cada país, según sus características, sus modelos funcionan. ¿Por qué en China el comunismo ha funcionado? Primero porque se ajusta a su matriz sociohistórica. El comunismo para los chinos lo ven desde la perspectiva del retorno al poder y a la fuerza que tenían antes de haber entrado en decadencia, que uno de los signos específicos fue la guerra del opio de 1839. Entonces, en China el modelo comunista no es ajeno a las lógicas internas de su sociedad. Lo que hace es desarrollarse a una sociedad no es tener un estado grande o pequeño, es un estado adecuado. En China el modelo que tienen es adecuado a las características de esa sociedad. Eso número uno. Segundo, propiedad privada, eso no define capitalismo y comunismo. Propiedad puede haber dentro de una sociedad capitalista. La clave del socialismo y del comunismo es que no sea esa propiedad privada hay una cosa acumulada. santa que es el respeto a la propiedad. En el capitalismo hay una cosa santa que es el respeto a la propiedad privada. Cuidado. No, pero eso hay mucha, pues sí, pero hay mucha imprecisión con eso. En un modelo socialista tú puedes tener propiedad privada. Tú puedes tener tu propia propiedad. El asunto es una cuestión de grado, que no sea la propiedad privada y los elementos de propiedad privada lo que terminen guiando la economía. Ahora, los Entonces, chinos no han tenido... en China, en China el mercado es un instrumento de la dirección socialista de la sociedad. Eso ¿Y dónde se ve? Eso se ve en datos concretos. En China, el 69% del PIB chino el año pasado es de empresas públicas y mixtas. Búscame otro país en el mundo que tenga eso. No existe. No existe. No existe ni de cerca en otro país. Pero ya me dijiste públicas, el 60 ahí. 69%. O sea, el 69 es pública y mixta y el 30 es privado. Entonces ahí está el elemento capitalista. Pero donde te quiero llevar ahora es lo siguiente. Para China es fácil este modelo porque ellos no saben lo que es eso de democracia, tres poderes y estas cosas. No, ahora nosotros sí. El latinoamericano, tú no le puedes venir a hablar de dictadura ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque, como te digo, para China ha sido relativamente fácil porque ellos nunca han bregado con esto de la democracia, elecciones cada 4 años y esas cosas. Para ellos no es nada, para nosotros sí. Y entonces,
Porque en China nunca nunca han tenido ese modelo. El modelo de democracia, eso es un modelo occidental. China es una civilización con 5.000 años de continuidad histórica. Y entonces, ¿qué va a ser de nosotros que no tenemos ese historial? Yo lo que quiero es traerte aquello a América Latina, Occidente, sobre todo América Latina, porque la cultura política nuestra es diferente y dificulta la aceptación de una dictadura que no respete esas reglas en las que hemos nacido. Y no necesitamos dictadura, ni de izquierda ni de derecha en América Latina. Necesitamos estados adecuados que no lo hemos podido tener. ¿Cuál ha sido el problema histórico de América Latina? Y se verifica en la literatura académica. Estados ineficientes, estados no adecuados para las características de nuestras sociedades y que no hemos podido diseñar proyectos de largo plazo en el contexto de unas élites muy cortoplacistas. Decía Frantz Fanon, unas palabras que para mí me parece que son muy esclarecedoras: las burguesías de los países periféricos tienen mentalidad de comerciante, no de emprendedor. Ahora, y las izquierdas en América Latina han entendido que ese modelo chino no es exportable, porque ese estado policial que la ciudadanía china acepta casi de buena gana es insoportable, sería inaceptable aquí. ¿Cómo hacer? Fíjate cómo estamos peleando con Trump, que todavía no ha llegado por ahí, va camino. Entonces, ¿de qué manera? Es que no es una cuestión de exportar modelos, sino características de modelos que te puedan ayudar. Pero tú sabes que la izquierda latinoamericana ha sufrido de eso. Pero aquí era pro chino, aquí había hasta pro albanesa. Aquí había aunque tú no lo creas, un partido comunista pro albanesa. Sí, pero hay izquierdas en plural, no una izquierda. No tenemos un problema de la izquierda en América Latina, de las izquierdas, que en plural, donde hay diferentes visiones. Lo que le convendría a América Latina es que en el contexto de las características de cada país, aquel modelo que les pueda ayudar y que les pueda servir, tomar elementos de eso. Y hay elementos del modelo chino, sobre todo del Estado, de tener capacidad rectora de conducir la economía. Eso parece que cuando uno ve la literatura, a los países en vías de desarrollo, dos grandes modelos de países que en los últimos 40 años pasaron de la pobreza a ser países ricos es Corea del Sur y China. En ambos modelos, la capacidad rectora del Estado ha tenido un rol clave. En Corea del Sur, en los años 70, cuando estaban creando el modelo de exitoso que tienen hoy, era el Estado que decidía qué tipo de empresa podía exportar y qué tipo de empresa podía importar. Esa era la Corea del Sur de los años 70. En América Latina hemos tenido la capacidad de eso, no cuando en el 1954 Jacobo Arbenz, que no era nada de izquierda, era un nacionalista guatemalteco conservador, un golpe de Estado, cuando quiso diseñar un Estado de ese tipo. El mismo Bosch, aquí era un visionario. Claro, entonces en América Latina, el hecho de ser una zona tan periférica, primero sometida a intereses europeos, ahora a intereses estadounidenses, nunca nuestros países han podido diseñar un Estado adecuado para nuestra sociedad. Pero, por ejemplo, ¿tú consideras que las izquierdas latinoamericanas están mirando de manera correcta al exitoso modelo brasileño? O sea, Lula, óigame, un señor nada intelectual, un mecánico. Bueno, de repente el tipo ha tenido una comprensión y fíjate que lo está haciendo de nuevo. Sin embargo, yo veo como que hay una izquierda, por ejemplo, la izquierda del chavismo no se parece a la democracia, a la izquierda, centroizquierda de Lula, por ejemplo. O sea, ¿a qué se debe que no se tome más en cuenta al gran modelo? O sea, gobierno centroizquierda exitoso. El caso de Lula, ya están los datos. Y el de México ahora. El caso 14 millones de mexicanos. Sí. Ahora mismo México tiene el menor dato de pobreza en los últimos 41 años. Este semestre, en lo que va de enero a junio de este año, México ha roto su récord de inversión extranjera. México, otro modelo exitoso gobernado por la izquierda, que ya tienen 7 años gobernando. Bueno, entonces, bueno, es que la América Latina es muy compleja, cada país con sus luchas y sus cosas, y ojalá, yo lo que creo que lo que nos conviene como latinoamericanos es que al margen de que haya una mayoría de derecha o de izquierda en un momento dado, que podamos construir estados adecuados que le permitan a nuestros países tener una inserción adecuada en la economía mundo como funciona en el siglo XXI, que es lo que han entendido muy bien los asiáticos. Claro, se nos quedan temas, pero qué bueno terminar un programa así, presionando el tiempo, dejando temas porque ese tiempo nos golpeó. Y me gusta porque nos ocurre casi siempre aquí en el programa y especialmente ocurre cuando entrevistamos a Elvin Calcaño Ortiz. No todos los días uno tiene la oportunidad
de entrevistar a alguien de un pensamiento socialista, de izquierda, pero bien documentado, bien amueblado intelectualmente, como se dice. Así que muchísimas gracias por aceptar. Siempre un honor. Y a ustedes las gracias que una vez más nos han acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.